Déjame decirte que viste los nodos del Shader Editor y te asustaste y cerraste Blender. Pues déjame decirte que hoy es tu día de suerte. En este video vamos a recorrer el sistema de shading de Blender completo, cómo funciona el editor, qué hace cada nodo principal, cómo se conectan entre sí y por qué. No es un tutorial de haz este material copiando esto, es la base para que construyas cualquier material después de ver este video. Y antes de empezar te cuento algo rápido. Todo lo que vas a aprender acá, cómo se arma el material nodo por nodo, es la base técnica de algo mucho más grande que es texturizar en serio a nivel profesional, porque una cosa es entender los nodos y otra muy distinta es texturizar cómo se hace en producción, con capas, máscaras, materiales orgánicos y metálicos mezclándose en tiempo real, como si estuvieras texturizando en Substance Painter pero sin salir de Blender. Y eso es exactamente lo que hago en mi masterclass de OcuPaint. Texturizamos una Vespa de 0 a 100 utilizando 100% Blender y un addon llamado OcuPaint. Eso quiere decir que vas a estar usando todo lo que vamos a entender hoy, pero llevándolo a un flujo de trabajo real y profesional. Pero esto no se queda ahí. Esta masterclass es parte de algo que estoy armando en Skool, una comunidad con membresía mensual a un precio súper accesible, donde cada mes vas a tener una masterclass nueva y especializada, no solo texturizado, distintos temas de producción 3D. Y la diferencia real no es solo el contenido, y es que ahí adentro te voy a estar dando soporte directo. Si te trabas con algo de la Vespa o el texturizado, si tienes dudas del addon o si quieres recibir feedback de tu propio trabajo, estoy ahí para ayudarte personalmente. Así que no es un video que descargarás y quedas solo, es un espacio donde trabajarás de manera avanzada con acompañamiento real. El link de la comunidad y la masterclass está en la descripción. Ahora sí, empecemos por lo básico del editor del shading. Y bueno, vamos a empezar directamente con la interfaz del Shader Editor. Entonces, primeramente, para abrir los nodos de shading, vamos a irnos acá al apartado de shading. Esta es una configuración que ya tiene por defecto Blender, que nos brinda para configurar materiales. Ahora, en este apartado de shading vamos a encontrar algunas ventanas importantes, como la principal, que es esta donde tenemos todo el apartado de nodos. También encontramos una carpeta. Lo podemos configurar para ver las texturas o imágenes, o también el mapeado web, y por último el viewport. Y hay algo que mucha gente pasa por alto, y es que este editor no solo edita materiales de objetos, sino que acá mismo también encontramos otras opciones. Aquí podemos encontrar por objeto, por mundo y también por line style, que esto ya vendría a ser algo más relacionado a apartados 2D, pero en este caso tenemos esta de World, que el World lo que quiere decir es que modifica gran parte del mundo. Entonces miren que yo aquí puedo hacer más oscuro. Esto es básicamente como el ambiente. Y lo encontramos también en este panel de acá, que es el de propiedades de manera simplificada, y lo mismo también vamos a tener para el apartado de objetos. Y ahora estos dos modos son independientes, pero el lenguaje sigue siendo el mismo. Y bueno, cada vez que nosotros creamos un material, recordemos que cuando se va a texturizar se necesita un material primeramente. Entonces en este caso tenemos el stack de materiales, donde podemos crear diferentes materiales, ya sea como un material de madera, un material de tal vez de ladrillo, y cada material siempre va a contener esta configuración inicial, que encontramos el principal, BSDF y el material output. Esa es la configuración que tenemos casi a nivel general y encontramos en todos los materiales, y siempre va de izquierda a derecha. Este es el que tiene la información, y por último lo conectamos acá a la derecha. Ahora vamos a empezar directamente con el material output, que es prácticamente el nodo más importante, porque este se encarga de llevar toda la información directamente a nuestro modelo, y ya luego nos metemos de lleno con el principal BSDF. Ahora, ¿qué es el nodo material output? Es el final del camino, no procesa nada, solo le dice a Blender esto es lo que se va a renderizar en nuestro modelo. Entonces si yo cambio el color, la información pasa a través de, por decirlo, este cable, y directamente pasa a que Blender directamente coloque esto en el viewport o en el render. Recordemos que la diferencia entre el material preview y el render es que material preview, como lo dice su nombre, es para previsualizar materiales, no es el render final. Es por eso que hay veces que las cosas cambian un poco en el render, porque en el render
render ya podemos ver cosas como sombras. Acá en Material Output no procesa las sombras, solo vamos a estar viendo de manera plana los materiales. Ahora, para explicarlo más a detalle, encontramos esto es un nodo y lo que vamos a encontrar en cada nodo son sockets, que son estos punticos de acá. Cada socket puede interpretarse como una entrada o como una salida. En este caso, si nos fijamos, la mayoría de salidas van a estar a la derecha. Pero en este caso, como es un Material Output, o sea, quiere decir que es un nodo de salida, pues no va a tener como una salida porque ya este nodo de por sí ya es una salida, ¿vale? Entonces, por eso vamos a encontrar entradas, porque son las únicas que vamos a tener para que este nodo de salida pues se procese, ¿no? Ahora vamos a encontrar aquí estos sockets que son muy importantes y va a depender mucho del efecto que queremos lograr con ese material. El primero es el Surface. Aquí conectas el shader que define cómo se ve la superficie del objeto. Es donde casi siempre va tu principal BSDF, que es este de acá, o también una mezcla de shaders, que ya eso también lo miraremos. Está otro que es el Volume. El Volume es para materiales volumétricos, como puede ser humo, niebla o un cristal también con un interior denso. Aquí van nodos como el Volumeter Scatter o el Volumeter Absorption. Básicamente son para procesar esos volúmenes. Por último encontramos uno que se llama Displacement, que este se utiliza para desplazar la geometría de la malla según una textura. Puede sonar un poco complicado, pero dejémoslo en que se utiliza para darle relieve a algunos modelos. Por aquí estaré dejando algunas imágenes de este mapa de displacement o de normal, que también se utilizan demasiado, y lo que hace es que mediante operaciones matemáticas y operaciones generales interpreta estos colores como un mapa de relieve. Eso quiere decir que no está añadiendo directamente cosas al modelado, sino lo único que está haciendo es añadir un relieve falso, por decirlo así. Esto se utiliza demasiado en la industria, ya que nos permite añadir muchos detalles sin la necesidad de modelarlo, sino utilizando directamente este mapa de displacement o de norma. En este caso, como es de displacement, la diferencia es que es un poco más realista, ya que lo que hace es subdividir de manera adaptativa nuestro modelo para que tenga la suficiente resolución para adaptar estos mapas. Y ahora hay algo bastante interesante, y es que, como bien sabemos, nosotros tenemos dos motores de renderizado totalmente distintos, ¿no? Tenemos el Eevee, que es un poco más en tiempo real, que es el que estoy procesando ahora mismo, que vemos que se asimila más como a un videojuego, y tenemos el Cycles, que el Cycles voy a activar algunas opciones por aquí. Eso no hay necesidad de activarlo, solo es a modo de ejemplo para que ustedes vean. En Cycles ya es un procesamiento un poco más tardado porque hace más cálculos como el trazado de rayos, no es en tiempo real, así que tienen cálculos diferentes, y esa diferencia entre cómo se calcula la luz también va a haber diferencias en cómo se ve el material. Entonces, por esa razón, en este apartado del Material Output encontramos la opción de target o de objetivo. Si este material lo queremos construir para los dos motores de renderizado o para todos los motores de renderizado, o si lo queremos exclusivamente para Eevee o para Cycles. Esto ayuda mucho a poder separar los materiales dependiendo del motor de renderizado. En este caso, la mayoría siempre se utilizan alt, pero pues te lo explico para que tengas una visión más detallada del Material Output. Yo lo que les quiero decir es que, con tal de que ustedes se den la oportunidad de experimentar, no le tengan miedo. Sé que trabajar de manera nodal es un poco complicado al principio, pero la única forma en la que ustedes pueden aprender cómo funciona cada nodo es experimentando. Entonces les recomiendo mucho que después de ver este video empiecen a experimentar, a crear sus propios materiales. No importa si hay alguna conexión mala en cuanto a los nodos, la verdad, de esa manera se aprende demasiado. Entonces vamos con uno de los nodos principales. Por esa razón se llama Principal BSDF, porque prácticamente es el árbol más grande que tenemos en cuanto a crear materiales de manera muy rápida. Entonces lo que hace es que este tiene todo un sistema, así que vamos a tomarnos el tiempo necesario para ver qué hace cada uno de estos apartados. Y también quiero decirles que la importancia de este nodo es casi vital, porque este nodo está basado en un modelo llamado OpenVR, que básicamente es el estándar de la industria para materiales físicamente realistas, además que es compatible con programas que trabajan con Substance Painter o Unreal Engine. Por eso, si traes texturas hechas en otro software, casi siempre, no todas las veces, encajan directamente con este nodo. Entonces, por esa razón también es importante ahí como dato de este nodo. Y listo. Primeramente vamos a encontrar más sockets por aquí, vamos a encontrar otras pestañas. Prácticamente se trabajaría como un sistema
sistema de capas, así que primero encontramos el base color. El base color en crudo es básicamente la base de color. De hecho voy a cambiar el modelo solamente para que podamos ver nuestro monito por acá, pero básicamente cambia el color, muy sencillo. Tenemos aquí obviamente la paleta de colores, si queremos cambiar a modo lineal, percentual, etcétera, ¿no? Lo más básico. El otro es el metallic, como bien lo dice, es para propiedades metálicas. De aquí podemos simular esas propiedades y obviamente si cambiamos el color, esto también va a afectar un poco esas propiedades metálicas, porque yo si bajo el color negro, miren que se ve muy difuso, como que no se ve, ¿no? Entonces obviamente algunas propiedades van a cambiar conforme al color, pero pues ese es el metallic. El siguiente es uno de los más sencillos también y es el roughness. Y bueno, una cosa que les quiero decir es que estos números que vemos acá también es básicamente qué tanto vamos a añadir de ese material o de ese efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí el metálico lo tenemos en 1, eso quiere decir que se va a aplicar todo lo metálico que se pueda. Si yo lo dejo en más o menos 0.5 se va a aplicar a la mitad, y si lo dejo en 0 pues va a estar en valores nulos, o sea no va a haber nada de metálico. Ahora vemos otro que es el roughness, que lo que hace el roughness, creo que con una esfera lo podemos ver mejor y también cambiando un poco el color. Vamos a añadir por aquí una UV sphere, un shade smooth, y acá el roughness, si nos fijamos, voy a cambiar esto a un color así. Lo que hace es la rugosidad, controlar la rugosidad del material. Obviamente entre más pues va a ser más rugoso, por lo tanto no va a reflejar la luz, y entre menos va a ser prácticamente como un espejo. Ahora encontramos otro apartado aquí que va muy de la mano con el roughness y es el IOR, o el IOR básicamente es el índice de refracción. Esto quiere decir que define qué tan fuerte reflejan y refractan la luz los materiales no metálicos. Para la mayoría de objetos cotidianos como plástico, piedra, madera, el valor por defecto en 1.5 funciona. Así que este parámetro de IOR, la verdad, lo vas a tocar conscientemente cuando trabajas con vidrio, agua, diamantes u otros materiales transparentes donde el índice de refracción real cambia la forma de la luz cuando se dobla al atravesarlos. Básicamente este efecto cuando entra la luz por un objeto transparente y la luz cambia completamente. Obviamente estaré colocando aquí imágenes de referencia para detallarlo mejor, pero pues aquí miren que si lo modificamos vamos a ver algunos cambios en eso. De hecho también se utiliza demasiado para generar el efecto, por ejemplo, de las burbujas, que donde cambia un poco el tema de la iluminación. Encontramos el alfa, este se utiliza demasiado para crear efectos transparentes. Es muy común utilizarlo en texturizado por capas, donde vamos a utilizar opciones que de pronto se reflejen. Tal vez puede ser algo como un vidrio, pero pues por ejemplo para el caso de un vidrio no es tan común, pero sí de pronto en algunos efectos bastante interesantes que les estaré dejando por acá. Ahora encontramos acá un socket que era el que estaba explicando anteriormente, que tiene mucha relación con el displacement, y es el normal. Aquí en normal ya es básicamente el mismo proceso de relieve que teníamos con el displacement, pero pues el objetivo es no subdividir lo que vendría a ser un poco el modelo para más detalles, sino lo que hace es generar los relieves de una forma mucho más básica. Y ahora encontramos este del diffuse, que controla básicamente la rugosidad pero de manera micro, o sea realmente como en detalles, y el otro que es este roughness, que ya es como a nivel más general. Encontramos otro que me gusta demasiado utilizarlo en mis esculturas y se llama Subsurface Scattering, y para demostrarles cómo funciona aquí acabo de abrir un proyecto que tengo de una práctica de una escultura, y este Subsurface Scattering lo que hace es simular un poco de la luz cuando trasciende en un material como puede ser orgánico. En este caso no sé si has hecho el experimento de que cuando tú colocas tu dedo pulgar o algún dedo en la linterna, vemos que la luz se modifica y nuestro dedo se ve de color rojo porque pues está alumbrando la sangre que hay por dentro de nuestro dedo. Entonces algo de esa manera simula este efecto y hacen que se sienta un poco más vivo. Casi encontramos diferentes opciones como que son los métodos, el random wall skin, que ese es el que se utiliza más. Aquí tenemos cuánto vamos a aplicar de ese efecto y la escala. Porque la escala es importante porque aquí nos brinda básicamente cómo se va a repartir en general el modelo. Entonces si yo tengo una escala de 0.3, miren que aquí ya podemos ver ese efecto, y de hecho lo vemos también en otras partes como la nariz,
y pues obviamente el weight va a regular un poco la cantidad y la escala, pues cuánto va a esparcir de ese efecto. También encontramos cosas como el radio, como para poderlo modificar de una manera más detallada dependiendo de la zona que queremos que se detalle, y también encontramos otros parámetros muy interesantes también. Y ahora otro que encontramos acá es el specular, también con sus respectivos sockets dieléctricos como el plástico, el vidrio, el agua o la pintura. Va a depender mucho en general, pero se utiliza también demasiado en lo que es materiales mucho más pulidos, y esto funciona bajo una condición, y es con el roughness. Si yo por ejemplo aumento el roughness, miren que no tenemos como ningún tipo de efecto, pero si lo bajo completamente, si nos fijamos acá en lo que son como los reflejos, aquí yo estoy cambiando por ejemplo cómo se refleja esa luz conforme voy cambiando el color, o más que esa luz sino el tinte que tiene directamente sobre el material. Entonces es muy útil para algunos efectos como los que acabé de mencionar. El siguiente es el transmission, que como dice su nombre es para transmisión. Sé que no tiene mucho sentido el nombre, pero es para la transmisión de la luz. Acá estoy utilizando el motor de Cycles y lo podemos ver de una manera mucho más intuitiva que en Eevee. Y miren que cuando yo aumento este valor, miren que la luz prácticamente también está afectando por dentro del modelo, y esto la verdad se utiliza demasiado para efectos como vidrio, agua, líquidos o plástico transparente en general, como para esos. Obviamente dependiendo si estamos utilizando Cycles o Eevee, se va a ver de manera distinta. Por lo menos en Cycles se ve un poco más realista, en Eevee pues digamos que no tanto. Y por ejemplo hay algunos como este que se ven mejor haciendo el render, porque si yo lo coloco en Material Preview podemos ver el efecto como lo hace y de verdad se ve bien, pero si de pronto queremos verlo cómo funciona de por sí en tiempo real con las luces que de pronto ya tenemos, lo mejor sería también visualizarlo de vez en cuando en el render. Tenemos otro que se llama Coat, que la verdad este puede simular por ejemplo la pintura de los carros y es algo mucho más específico. Entonces podemos controlar obviamente la cantidad, el roughness. Este se utiliza demasiado para eso, y aparte porque tenemos la opción de tinte, entonces puede simular ese efecto, y la mayoría de casos donde lo he visto ha sido como para simular esos efectos. Y algo que quiero también dejar claro con lo que es transmission, ya que recordé algo, y es que la diferencia del transmission con el alpha es que el alpha oculta prácticamente todo el modelo, no hay ningún proceso detrás de cómo afecte la iluminación, pero a cambio en el transmission sí lo hay. Entonces por esa razón son totalmente diferentes, a pesar de que cumplen casi un poco esa función. Y por último encontramos el Sheen, que este no lo puedo mostrar acá, pero les estaré también dejando una imagen, y lo que hace es simular ese brillo suave en los bordes que ves en las telas como de terciopelo o en una capa fina de polvo sobre cualquier superficie. Entonces este también, como cualquier otros, tiene su weight, tiene su roughness y el tint para poder controlar el brillo, el color también del brillo. Es un parámetro que poca gente usa, pero marca muchísimo la diferencia en materiales de tela específicamente. Y por último vamos con lo que es el emission. Este es el que más me gusta porque lo que hace es emitir luz, muy sencillo. Entonces por ejemplo, si yo quiero que tengo algún tipo de modelo donde quiero meter este efecto de emission, pues simplemente subo lo que es el strength y miren que ya tenemos ese efecto de luz. Tenemos también su parámetro de color respectivamente para cambiarlo, y es eso realmente. Y por último tenemos el Thin Film, que este casi no lo puedo lograr acá por lo que es un modelo mucho más completo, pero vemos también aquí cómo cambia ciertos colores. ¿Y por qué pasa eso cuando modificamos estos parámetros? Porque el Thin Film se utiliza directamente sobre una película delgadísima sobre el material. Ese efecto de colores, por ejemplo como arco iris que ves en las burbujas de jabón o manchas de aceite sobre agua, el Thin Film simula eso. Entonces tenemos directamente parámetros propios como el índice de refracción, que de hecho es el mismo que teníamos por ejemplo a nivel general. También tenemos control sobre esa capa como su grosor. Entonces es eso básicamente. Y si nos fijamos, ya completamos casi todas las funcionalidades de este nodo principal. Y también hay algo que ustedes quiero que analicen, y es que encontramos casi los mismos parámetros, ¿no? Por ejemplo, del Thin Film encontramos el IOR, del Diffuse encontramos el Roughness. Entonces, una vez ya teniendo conceptualizado
cómo funciona el roughness, cómo funciona el metallic o el IOR, pues va a ser mucho más sencillo entender todos estos, porque realmente son también variantes, pero con una función diferente. Por ejemplo, el thin film, el índice de refracción es importante porque podemos controlar cómo la luz va a afectar ese material, y específicamente cuando tenemos un parámetro de grosor, como son las burbujas, que son a veces supremamente delgadas, ese efecto hace que tengamos esos colores, por ejemplo, de arco iris. Y ahora realmente ya teniendo esto, prácticamente ya dominas todos los nodos. Y la verdad suena chiste, pero es casi verdad, porque todos estos parámetros que vemos aquí son los mismos nodos que vamos a encontrar aparte. Entonces recomiendo mucho, luego de que hayas visto todo esto, empezar a experimentar con el Principal BSDF, porque es básicamente la base de todos los nodos. Ya en cuanto a los otros nodos, hay algunos muy específicos para ciertos tipos de configuraciones, pero en general son lo mismo, y de hecho vamos a tenerlos acá en el Principal BSDF. Y bueno, una vez explicado todo esto, les quiero dejar una imagen muy ilustrativa de los colores, porque si nos fijamos, Blender tiene un sistema también de colores para diferenciar lo que es los nodos. Por ejemplo, todos los que están en verde son los nodos de shading, o sea, básicamente son los nodos que vamos a estar utilizando para modificar el material. Por ejemplo, cuando estamos modificando texturas, la mayoría van a ser de color amarillo. Entonces miren, por ejemplo, tenemos este color amarillo. Por ejemplo, si abro con Shift A, pueden abrir este menú. Por ejemplo, si nos vamos a shader, vamos a encontrar que la mayoría de shaders son de color verde. Entonces de esa manera diferenciar cuando estamos viendo de pronto alguna configuración de nodos. Ahora, así mismo como tenemos el Principal BSDF, también encontramos otro tipo de shaders BSDF. Obviamente encontramos el general, que es el Principal BSDF, que cubre casi el 90% de los casos, pero hay situaciones donde conviene, por ejemplo, utilizar un shader simple o otros tipos de shaders, pero pues la verdad es algo muy específico. Entonces, de hecho, miren que los otros nodos que vamos a encontrar de shading son los mismos que tenemos por aquí. Entonces, por ejemplo, si abro el apartado de shader, vamos a encontrar el diffuse, que es este mismo de acá, que de hecho tiene exactamente los mismos parámetros. De pronto, parámetros extra que encontramos es el normal y el color, pero en general es el mismo. Encontramos emission, glass, hay unos que son más específicos, por ejemplo este para crear efectos de vidrio, el glossy, el hair, y en general varios que hemos visto. También hay unos que ya son más especiales, que son como por ejemplo el Principal Volume, que como dice su nombre es para volúmenes. Entonces si yo conecto esto por acá, vamos a ver si de pronto podemos verlo, y miren que este es para los volúmenes. Obviamente aquí no se ve muy bien porque es un modelo no optimizado para eso, pero podemos hacer el efecto de volumen. Eso es, aquí en Material Preview lo podemos ver como si fuera casi de humo, ¿no? Entonces esos son los que tienen como la etiqueta de verde, van a modificar propiamente propiedades físicas. Y por ejemplo hay unos que ya son muy específicos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo tenemos ese que se llama Tune BSDF, y este se utiliza mayoritariamente para crear efectos tipo cel shading, que de igual manera estaré por aquí mostrándoles qué es el cel shading y pues un ejemplo, pero lo que hace es simular un poco el sombreado un poco más duro, más estilizado, y básicamente es la base para estilos no realistas. Entonces miren que la verdad podemos controlar aquí de hecho parámetros muy específicos como el size, el smooth, digamos cuánto va a suavizar eso, el glossy, ¿no? Entonces miren que con esos parámetros podemos crear cosas muy interesantes. Entonces yo les recomiendo experimentar cada uno de ellos, es la mejor forma para aprender los nodos y ver cómo funcionan, porque por más que yo en este video trate de hacer una guía completa, lo más importante es que te des la oportunidad a experimentar. De esa manera vas a entender más fácil los nodos y de hecho también perderles el miedo. Sé que soy muy insistente en esto, pero por ejemplo para mí fue la forma en cómo entenderlos. Hey, y quiero hacer una breve pausa. Si te está gustando el contenido, no olvides darle un like y suscribirte, ya que gran parte de la gente que ve mis videos no está suscrita, y créeme que con una suscripción ayudarías mucho de mi trabajo. Y además, si estás interesado en aprender esto de manera más avanzada,
duda, recuerda que aquí abajo estará el link de la masterclass de texturizado en capas con Blender. De hecho, una alternativa súper genial de Substance Painter, así que recuerda, acá abajo está el link. Así que sin más, sigamos con el video. Hasta ahora hemos hablado de los shaders, de cómo la luz interactúa con la superficie. Ahora hablemos de texturas, de donde sale la información de color, rugosidad, relieve y que alimenta a estos shaders. El primero y el más común que vamos a encontrar justamente por aquí, abriendo Shift A y acá en Textures, es el Image Texture. Que hace propiamente este es abrir una imagen de textura. La mayoría y en general todos los nodos que vamos a encontrar de textura los vamos a identificar bajo este color como naranja o café, y directamente encontramos dos tipos de sockets que son las salidas de color y de alfa. Aquí tenemos las entradas. Entonces la conexión es bastante sencilla. Algo que también les quiero dejar claro, que la conexión la verdad es muy fácil de entender. Simplemente hay que fijarnos en los colores, amarillo con amarillo, y por ejemplo también fíjense en los nombres. Por ejemplo, este es alfa, entonces yo este lo puedo conectar al alfa, ¿vale? Obviamente este socket de alfa se va a utilizar para imágenes que propiamente tengan la forma de poder integrar este alfa. En este caso yo, por ejemplo, voy a abrir una imagen cualquiera. Lo voy a abrir, por ejemplo, acabo de abrir una imagen y miren que ahí tenemos una imagen muy sencilla de este pequeño modelo. También encontramos parámetros muy interesantes sobre cómo se proyecta la imagen directamente en el modelo. Y encontramos pues dos detalles técnicos importantes, que es el color space. Es básicamente si la imagen es de color, como una base de color, o si tiene alguna información técnica, que esto ya se utiliza más en el apartado de diferentes texturas como de normal o de texturas con rugosidad, que son imágenes donde cómo se va a interpretar el color, si va a ser en sRGB, que sería como el formato normal, o en non-color. Por ejemplo, aquí acabo de abrir una imagen que es un alfa. Básicamente los alfa nos permiten manejar un poco más el tema de las texturas. ¿Y por qué es un alfa? Porque pues la mayoría de estas imágenes tipo alfa están en un color de blanco y negro, o parámetros de 0 y 1. Entonces miren que acá cómo cambia el tema del color space. Si lo dejo en sRGB, miren que tenemos como un gradiente, y cuando lo dejo en non-color, miren que se hace mucho más fino esto. Entonces es bastante importante en texturas como mapas de rawness, normales o cualquier otro que no tenga ninguna información de color relevante. Siempre la mayoría se opta por dejarlo en non-color. Y bueno, eso sería en cuanto al image texture. También encontramos otras opciones de interpolación, pero esto va más por el apartado cuando cargamos, por ejemplo, un video que también se carga en secuencia de imágenes. Y otra cosa también de este menú interesante es que cada imagen la vamos a poder ver acá. Entonces yo, por ejemplo, cargué esta o cargué esta, ahí la podemos ver. Aquí es para cargar directamente desde el explorador, y esta pues para quitar. Ahora hay otra que se utiliza también demasiado para generar efectos muy interesantes, y es el noise texture. Esta es una forma de crear texturas directamente desde acá, y tenemos obviamente parámetros para poderlas ajustar. Entonces miren que tenemos esta de ruido y no utiliza ninguna imagen externa, propiamente la vamos a crear desde acá, y pues la verdad es la base de muchísimos efectos como suciedad. También se utiliza para nubes, variación orgánica, y pues sus parámetros principales encontramos acá en lo que vendrá a ser el scale, que es la escala, el detail, que tan detallado va a ser esto, el rawness, y también encontramos otras opciones como estas que les dan un efecto más variado según lo que estemos buscando. Pero miren que podemos generar cosas muy interesantes con esto, y también encontramos sockets como estos, que es el color y el factor. Y algo interesante, aparte de este socket de color, tenemos el factor. El factor la verdad se utiliza mucho a la hora de mezclar materiales, imágenes, texturas. Y por ejemplo, para verlo en un caso más práctico, tengo este color ramp. Lo que hace este color ramp es que se utiliza de manera muy común, pero esto no hace parte propiamente de todas las opciones que tenemos de textura. Ya luego iremos a ese apartado, pero miren que el factor, yo puedo hacer este tipo de efectos, ¿no? Y ahí es la ventaja donde vamos a encontrar ya formas de incluso crear materiales. Y de hecho miren que esto tiene la forma de la luna, o sea, prácticamente hicimos un material. Y también como tiene estos parámetros podemos cambiar el color, etcétera, etcétera. Esta es la ventaja de tener ese tipo de
de materiales o básicamente de parámetros como estos. Otro que también se utiliza demasiado es el Voronoi Texture. Igualmente lo encontramos acá o simplemente escribimos Voronoi. Vamos a conectarlo al color para que ustedes puedan ver, y lo que hace es generar celdas o manchas de tipo piel, animal, grietas o patrones celulares. Piensa las manchas, por ejemplo, de una jirafa. Su parámetro clave es el modo de salida, ya que aquí tiene un parámetro que se llama Distance, que te da básicamente el patrón de celdas suaves directamente. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí yo conecté fue el color, pero aquí en el Distance vamos a conectar, por ejemplo, un Color Ramp. Y bueno, también una cosa también bastante genial es que ustedes si arrastran esto, van a ver un más ahí. Eso quiere decir que aquí, una vez ustedes suelten el mouse, van a poder conectar todos los nodos compatibles con ese socket. Entonces yo, por ejemplo, aquí Distance, fácilmente puedo conectar un Color Ramp. Y miren que ahí yo lo tengo y lo puedo utilizar. Entonces voy a quitar un momento esto solo para que ustedes vean. Y miren que aquí como yo puedo también modificar un poco esas manchas. Y de igual manera encontramos los mismos parámetros. Esa es la ventaja de acá, es que si ustedes ya saben para qué funciona cada parámetro, por ejemplo el de escala, ya sabemos que es para la escala, ¿no? Serlo más grande, más pequeño, el detail para generar detalles. Una vez ustedes aprendan todo esto, va a ser mucho más sencillo mirar todos los otros nodos. En Blender hay algo que realmente yo de hecho no utilizo casi todos los nodos, utilizo los más esenciales y los que funcionan para mí para crear mis materiales o para crear algo en específico. Entonces tampoco no hay necesidad de aprenderlos todos, solo tener con las nociones básicas de cómo funciona cada parámetro o cómo funciona cada socket, ya puedes empezar a crear cosas muy interesantes y obviamente experimentando un poco. Entonces tenemos el roughness, el scale, tenemos básicamente lo mismo que en el anterior, pero pues obviamente aquí cambia porque ya no es de noise, sino es tipo Voronoi. Entonces tenemos esta opción de normalize, que normaliza un poco estas configuraciones que estamos acá, y otra pues para hacerla de manera más random. Y aquí tenemos obviamente diferentes tipos de método que pues ya son formas distintas, y bueno, en general eso es el Voronoi. Y bueno, por último encontramos otros también muy interesantes que también hace parte del apartado de textures. Por ejemplo, tenemos el checker texture. Tenemos una salida de tipo socket de color y este se utiliza demasiado para comprobar el mapeado web de nuestros modelos y pues genera ese tipo de mapa muy interesante también para ver deformaciones. Bueno, en general se utiliza demasiado para el mapeado y pues aquí podemos cambiar el color. También puede servir para otras cosas de igual manera, pero se utiliza mayoritariamente para mapeado web. También encontramos el gradient texture para generar degradados, ya sea de forma lineal y también cuadráticos de tipo easing. Obviamente esto los vamos a modificar desde un mapa o básicamente nodos vectoriales, que ya luego iremos para allá y cómo funcionan también. Y por último encontramos el wave texture. Este la verdad es funcional para cualquier tipo de cosa que lo creamos útil, por ejemplo para generar, simular madera o superficies onduladas. Entonces miren que tenemos todos estos parámetros muy interesantes para crear esos detalles. Y obviamente también encontramos el factor y otros efectos muy interesantes. Y eso sería básicamente los nodos de textura. Recordemos que todos están justamente por acá y prácticamente la mayoría tienen los mismos parámetros. Hay otros que van a cambiar mucho dependiendo el tipo de contexto, pero pues en general son los que más se utilizan para el tema de texturizado. Y listo chicos, ahora vamos con el apartado de nodos de color y básicamente son estos los principales y se identifican por este color como medio verdoso amarillo y los sí podemos encontrar directamente acá en color, ¿vale? Ahora quiero explicarles algo muy importante antes de entrar a como tal a los nodos de color y posiblemente lo veremos más adelante, pero quiero recalcarlo desde ahora para que no haya ningún tipo de confusión. Lo que estás viendo acá es el sistema más básico de nodos. Si te fijas, siempre vamos a encontrar lo mismo. Nuestro shader, nuestro material output, nuestra textura, que ya sabemos que este es el color que las identifica. Tenemos otros que los iremos viendo conforme vamos avanzando. Pero mira que ya con
con esto ya completamos todo un sistema. Recordemos que la textura es básicamente la imagen plana de esa textura, como es este caso la madera, que pasa luego por el Principal BSDF, donde le añade como ese toque de materiales reales. Entonces mira que acá yo tengo lo que vendría a ser la textura, y si se fijan es una simple imagen, pero lo que le añade como ese toque real son los shaders nodes, que básicamente son los que le agrega ese toque de material físico. Ahora, después de haber explicado esto, vamos a ir directamente con los de color y por qué son importantes y cómo se relaciona con esto con el tema de las texturas. Recordemos que una vez tenemos la información de las texturas, normalmente necesitamos ajustarlas antes de conectarla a nuestro shader principal, al que convierte todo esto realidad. Entonces aquí vamos a encontrar varios. Empezamos primeramente con el Mix Color. Esto voy a moverlo por aquí, pero empezamos con este de Mix Color. Obviamente dando Shift A escribimos aquí Mix Color. Acá nos dice directamente que pertenece a la categoría de color y aquí lo tenemos. De igual manera lo podemos encontrar aquí en el apartado. ¿Qué hace propiamente este? Lo que hace es combinar dos colores o texturas según un factor y funciona casi igual, o de hecho igual que las capas en Photoshop. Entonces mira que si yo conecto esto, vamos a encontrar un factor que es qué tanto queremos de ese efecto, o en este caso de esa mezcla. Pero aquí viene algo interesante, y es que tenemos los diferentes modos tal cual como en Photoshop, ¿no? Entonces tenemos lo que vendría a ser el modo multiply, que lo que hace es multiplicar. Entonces voy a conectar esto al B para que podamos verlo. Aquí de igual manera tenemos dos inputs, que uno es el A, el otro es el B, pero aquí creo que lo podemos ver mejor. Entonces tenemos este que es de multiply, que lo que hace es multiplicar el efecto con la entrada que tenemos conectada en el A. Como no tengo nada conectado, solo tengo una entrada de color, pues podemos ver lo que hace directamente. De igual manera, aquí podemos jugar como con ese mix, ¿no? O sea, podemos incluso hasta combinarlo si lo dejamos en un valor de la mitad. Si ya tienes conceptos relacionados a Photoshop, esta parte creo que es muy sencilla, pero por ejemplo lo que es el dark, pues oscurece un poco lo que vendría a ser la textura, obviamente dependiendo de la entrada. En este caso, si yo elijo un color más o menos oscuro, vemos que ciertas partes se oscurecen de nuestra textura y cambia también un poco su color, su propiedad específicamente de la imagen, ¿vale? Y pues entre otros modos tenemos el lighting, tenemos el screen, el overlay, que todos estos efectos generan cosas muy diferentes y pues obviamente va a depender de estas propiedades que tengamos, pero es uno de los nodos que más vas a usar para combinar capas de detalle. Por ejemplo, mezclar una textura base con una capa sucia. De esa manera también vamos a encontrar este muy frecuente. Ahora vamos con el Color Ramp, uno también de los más utilizados de los nodos de color. En este caso, este ya pertenece a otra categoría. Queremos saber a cuál categoría pertenece. Escribimos aquí Color Ramp. De igual manera pertenece a color, pero se diferencia con este color azul porque podemos como jugar un poco con unos valores muy distintivos en cuanto a temas de color. Entonces voy a conectarlo de hecho a este Mix Color porque también lo podemos utilizar desde ahí y vamos a ver algo interesante. Primeramente, es el nodo más versátil de todo el sistema. Realmente este se utiliza casi para todo después del Principal BSDF. Entonces esto lo vas a ver muy común en las configuraciones de shading, o de hecho también lo vas a estar utilizando demasiado. Y que tenemos acá, básicamente tenemos un valor de entrada. Normalmente es del 0 al 1 como el output de un noise o un Fresnel, y lo convierte en un gradiente de colores que tú defines como sus paradas. Entonces, para hacer algo más exacto, vamos a dejar esto por aquí y miren que si yo trato de jugar un poco con lo que son estos valores, vemos algunos cambios. Por ejemplo, cuando está en este valor oscuro vemos que se oscurece, obviamente. Por ejemplo, si yo acerco más el claro, pues se vuelve más claro. Sé que es un poco redundante, pero así funciona este, de lo cual es algo muy interesante porque nosotros podemos también cambiar el color de esto. Entonces miren que aquí yo ya puedo jugar un poco con el color rojo. De hecho, aquí voy a cambiar la configuración a multiply para que lo podamos ver mejor, pero miren que aquí lo que hace es que ciertos valores van a cambiar de cuanto color, y pues realmente lo que podemos hacer es convertir, digamos, cualquier ruido en una máscara de un blanco o negro con un corte específico, o también podemos recolorear cualquier textura como lo estamos haciendo ahora. Así que nosotros podemos definir ese rango directamente
o de hecho también pues cambiar los colores y hacer algo diferente en cuanto a cómo se va a interpretar los colores. En este caso, por lo que estoy utilizando el multiply, vemos que cambia directamente la textura. Y pues obviamente estos sliders nos permiten también controlar exactamente ese rango de valores entre la transición de un color a otro. Ahora hay algo también interesante y es que este tiene diferentes modos. Tenemos uno que es el linear, uno que es el ease y todos estos que vemos por aquí, que en sí, ¿cuál es la diferencia o qué hace este tipo de interpolación o de estos modos? Es que cambia si esa transición es más suave o si salta en bloques más duros, lo cual es muy usado, por ejemplo, para el tipo de shading tipo toon, que estamos viendo acá un ejemplo de ese shading tipo toon. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco a constant, miren que de hecho es un poco más agresivo y no tenemos como ningún cambio, ¿no? Entonces podemos experimentar con todos estos. El ease suele ser como el más suave, hay otro que se llama linear, B-spline, miren que se alarga un poco más ese gradiente, por lo cual se va a difuminar más. Entonces también podemos jugar con esos parámetros o esas interpolaciones. Y asimismo tenemos la opción de color, que si lo queremos en RGB, HSV o HSL. Y no solo eso, también podemos, por ejemplo, añadir más colores en caso de que queramos hacer configuraciones más locas y poder jugar en general con todos estos parámetros que son muy interesantes. Y otras herramientas también que tenemos por aquí para distribuir lo que vendría a ser esos colores. Y pues por último, pues lo que vendría a ser la típica capturador de color. Ahora encontramos otro también muy utilizado y es el Brightness and Contrast. Este creo que no tiene mucha explicación, ya sabemos cómo se utiliza, de hecho hasta en edición de fotos si hemos hecho, pues ya sabemos cómo funciona. Obviamente aquí podemos aumentar el brillo, hacerlo más contrastado, obviamente estos parámetros de igual manera los podemos controlar con otras cosas. Por ejemplo, si yo utilizo un color ramp, vamos a encontrar algo muy interesante y es que nosotros podríamos de hecho incluso hasta regular esos parámetros con un color ramp. Entonces miren que la flexibilidad es casi infinita. Entonces por esa razón recomiendo mucho experimentar, porque mediante la experimentación y desde que ya tengas como un concepto de cómo funciona cada nodo, ya vas a tener como la facilidad de empezar a crear sistemas tú mismo con estos nodos. Entonces experimentar es la clave también de entender bien este sistema de nodos. Otro muy utilizado es el Hue Saturation Value. De hecho es casi lo mismo con el que estábamos viendo anteriormente, que también se utiliza mucho en edición de fotos y en otras cosas, pero en este caso, como estamos hablando de color, pues podemos utilizar el hue para cambiar el color, la saturación, hacerlo más saturado, el value de igual manera para hacerlo más oscuro o más claro, y el factor pues es básicamente ese mix, ¿no? Aquí en ceros no estaríamos aplicando absolutamente nada, pero en 1 ya estaríamos aplicando lo que vendría a ser todo el efecto del Hue Saturation Value. Y este es uno de los que de hecho no hay necesidad de explicarlos porque hasta su nombre lo dice claramente y es el Invert Color. Entonces simplemente con conectarlo podemos invertir el color. Obviamente va a depender en la textura, pero pues se utiliza también demasiado. Y por último el gamma. El gamma también nos ayuda mucho a darle ciertos matices a la textura y miren que ahí tenemos ese efecto bastante interesante de color. Y pues específicamente lo que hace es que ajusta el contraste de forma pues no lineal y es útil cuando necesitas corregir cómo se interpreta una textura técnica. Ahora vamos con los nodos de conversión. Esta categoría es la menos visual pero la más poderosa porque aquí está la lógica matemática que conecta todo lo demás. Gran parte de los que encontramos los diferenciamos por el color azul y en este caso los encontramos directamente por acá. Va a escribir mat y es el que dice utilidades, todos estos de aquí. Ahora voy a seleccionar específicamente los que yo más veo en las configuraciones de materiales y los que se utilizan de manera más frecuente. Encontramos primeramente el mat, el clásico operador matemático, y posiblemente cuando diga matemáticas te estreses con tan solo escuchar esto, pero créeme que es bastante sencillo de entender. Lo que hace es hacer matemáticas simples, por ejemplo coger los dos valores que tenemos aquí y lo que hace es sumarlos, multiplicarlos, comparar, redondear, potenciar, y esto se usa constantemente para ajustar manualmente la intensidad de cualquier efecto o para crear máscaras basadas en
ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo conectado y miramos, de hecho aquí tengo un color ramp y lo tengo en añadir. Esto quiere decir que se va a añadir este efecto. Súper sencillo, ¿no? Por ejemplo, multiply lo multiplica. Casi funciona igual con el tema del color que veníamos anteriormente, pero este le agrega nuevas funcionalidades un poco más detalladas en cuanto a operaciones matemáticas, pero pues en general sirve para ajustar manualmente la intensidad de cualquier efecto. Y ahora encontramos este que es el de Vector Map o vector. Este creo que es el que por excelencia es el que viene exactamente en todas las configuraciones de nodos, porque es el que se encarga de definir las coordenadas en donde se va a plasmar esta textura. Si no tenemos esto, realmente no existe una forma en la que Blender o este sistema de nodos pueda interpretar en dónde va a colocar lo que vendría a ser la textura. Entonces, de hecho, en este sistema ya lo vemos por aquí, es este mismo de acá, y pues es lo que estamos viendo justamente aquí. Y aquí podemos hacer modificaciones de locación, de rotación, por ejemplo, rotar lo que vendría a ser esa textura, escalarlo, y de hecho con estos mismos efectos se logran incluso efectos muy interesantes de materiales un poco más dinámicos e incluso animables. Entonces eso es. Y también para explicar muy bien este apartado y por qué se utiliza bastante, y es que esto va en conjunto con dos nodos, que es el Texture Coordinate y lo que vendría a ser el nodo de textura. Lo que hace el Texture Coordinate es que nos da unas, por decirlo así, entradas ya definidas donde se va a proyectar esa textura. Si recordemos, en general el método tradicional es que cuando nosotros tenemos un modelo hacemos lo que es el mapeado web, que es esta forma de coger una textura plana como esta y envolverla en un modelo 3D. Entonces nosotros cuando realizamos eso, lo que va a hacer es que nos genera un mapa, y ese mapa lo podemos utilizar para que este nodo, el Texture Coordinate, lo interprete para poder colocar la textura como debe ser. Por esa razón siempre vamos a encontrar un Texture Coordinate conectado al UV. Ahí puede ser que lo conectemos al generado, esto lo genera automáticamente, otro por ejemplo al normal. Esto ya depender muy por encima a lo que queremos generar, pero siempre lo vamos a estar encontrando conectado al UV. Y también obviamente, como son las texturas, siempre van a estar conectadas a este de vectores, porque es el que se encarga de darle dirección a la textura conforme al mapeado V. Entonces por esa razón siempre va a estar conectado. Entonces ese es el que también se utiliza demasiado, y de hecho ya viene por defecto en las configuraciones. También luego les enseñaré una forma de importar materiales de manera rápida, y ven que esto siempre va a estar. De hecho se los voy a enseñar ya porque creo que es pertinente. Si ustedes sean aquí en Edit, a Preference, primero verifiquen esto, van a Add-ons y escriban aquí No Granger. Una vez activado esto, lo que hace Blender es que nos permite configurar texturas de manera rápida. Por ejemplo, las descargamos. Hay una página que me gusta demasiado donde saco mayoritariamente texturas para Blender. En este caso es la famosísima Polyheaven, y aquí encontramos diferentes texturas PBR. Por ejemplo, voy a descargar una súper sencilla. Se nos va a descargar como tal un zip. Entonces si yo extraigo este zip, miren que vamos a encontrar algo interesante, y son estos mapas, son las texturas. Entonces imaginen si ustedes configurar todo esto desde cero, puede ser un poco tedioso. Obviamente al principio es recomendable hacerlo desde cero para que puedan aprender un poco cómo funciona, pero les va a dar una forma fácil y rápida, porque al igual en este video estamos descomponiendo todo cómo funcionan los nodos de shading y en general toda esa parte de materiales. Una vez ya la tengamos descargado, vamos a ir, por ejemplo, voy a eliminar un momento todo esto y ya luego vamos con la explicación de los otros. Voy a darle Control Shift T directamente al principal VSDF, Control Shift T, busco la carpeta donde están nuestras texturas, seleccionamos todo esto y le damos a Principal Texture, y boom, de manera automática ya lo tenemos ahí. ¿Sí ven? Súper fácil, y de hecho miren que aquí nos organiza de manera muy específica esta configuración, pero miren que se repite exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos los de textura, los de mapping o en este caso el nodo de vector, que era el que estábamos viendo, y ya. Por ejemplo, aquí yo veo que la escala está exageradamente grande, ¿no? Entonces yo puedo modificar esto. No es lo correcto hacerlo desde acá porque esto se define desde el mapeado V, pero para efectos prácticos de esta guía pues lo vamos a hacer así. Ahora tenemos este nodo de conversión que es el map range, que lo que hace es tomar un valor dentro de un rango y lo rescala a otro rango. Por ejemplo, convertir lo que vendría a ser esto a un rango que nosotros queramos. Entonces aquí, como nuevamente estos son nodos como de ajuste específicamente, miren que aquí
de lo que es los ladrillitos, nos permite ver como esos ajustes que estamos realizando, y de hecho tenemos un tope, un mínimo. De hecho, si acá lo agrando podemos ver mejor, ¿no? Y así mismo tenemos valores de tipo dato, como si el float o el vector. El vector, pues esto ya cambia a lo que vendría a ser el de mapping o el que estábamos viendo, y tenemos otros modos, ¿no? Por ejemplo, de interpolación. Si recuerdan, este tipo de interpolación es casi lo mismo que veíamos con el color ramp, y de hecho miren que pertenecen a la misma categoría, y estos son los modos de interpolación, son exactamente lo mismo. Recuerdan que el modo de interpolación era si lo queríamos hacer más suave o más duro, lo que vendría a ser ese contraste. Entonces es exactamente lo mismo, pero pues ya con este mapa de rangos o map range. Encontramos otro también que es el separate color. Pues obviamente lo que hace aquí es separarlo por color. En este caso, si lo queremos en rojo o en verde o en azul, esta textura propiamente no tiene como colores tan definidos en estos rangos, pero pues sirve para separar eso. Y pues la ventaja de esto es que podemos controlar de manera independiente pues cada canal según el modo, y eso nos ayuda también para crear máscaras. Entonces yo, por ejemplo, si puedo crear una máscara con solo el canal rojo y así crear efectos muy interesantes. Y por último tenemos el clamp, que lo que hace es que limita un valor para que nunca salga en un rango, y evita, por ejemplo, que una máscara tenga valores por debajo de 0 o por encima de 1 y que rompan el efecto más adelante en una cadena. Esencialmente estos nodos de conversión son muy específicos, no se preocupen si no nos logran entender ahora. Creo que esto se da mediante tú creando materiales o experimentando, pero con todo lo que vimos anteriormente son como que los más básicos para ir empezando y ir trabajando. Ya si en caso que requieres uno de estos, vas a ver realmente cómo funcionan en específico. Ahora chicos, vamos con el apartado de los nodos vectoriales. Esta categoría controla cómo se proyectan las texturas en el espacio y cómo se simula el relieve de la superficie. De hecho, esto ya lo acabamos de ver con el nodo de mapping, pero ahora sí me gustaría profundizar un poco más. Ahora, el nodo de mapping lo que hace es transformar las coordenadas de una textura. Entonces lo que veíamos es que la mueve, la rota, la escala, casi siempre va conectado después de este texture coordinate que ya expliqué cómo es su función, ¿no? Donde tenemos, sí, lo va a coordinar en base a nuestro mapeado web. Hay otro que es muy interesante, que es en la cámara. Por ejemplo, yo cada vez que mueva la cámara, miren que tenemos ese efecto muy interesante. Eso quiere decir que se está desenvolviendo lo que debería ser la textura mediante el texture coordinate a través de nuestra cámara, a través de cómo nosotros estamos rotando ese objeto o mirándolo desde diferentes puntos. Entonces esto la verdad es muy funcional para cosas muy específicas en cuanto a temas de materiales. De hecho, creo que esto en temas de Toon Shader para crear estos efectos como estilizados, creo que se utiliza en algunas ocasiones de manera frecuente. Ahora, eso es como que lo más básico en cuanto a temas de nodos vectoriales, lo que encontramos por defecto en cualquier sistema. Y pues obviamente los inputs que encontramos son de color morado y se identifican también por el color morado. Ahora encontramos otros que también son los más importantes para dar este tipo de relieve en nuestras texturas. Entonces encontramos el más básico, de igual manera lo encontramos por aquí dando Shift A, escribimos por acá Normal Map, hay varios. Entonces vamos a escribir Normal Map y los encontramos en la categoría de Displacement con el color morado. Entonces vamos a encontrar algo muy interesante en este Normal Map. Lo que hace es tomar una textura de color que son estas imágenes. Miren, por ejemplo voy a colocar aquí la del ladrillo, aquí la tenemos. Lo que hace es tomar estas imágenes propiamente de color, esas imágenes azul y moradas, y las convierte en información para que el shader, este mismo, el Principal BSDF, que de hecho lo tenemos aquí conectado con el normal, pueda simular ese relieve detallado sin agregar geometría real. Esto es una de las cosas fascinantes del 3D porque podemos añadir detalles sin agregar geometría real. Y aquí encontramos un parámetro que es el Strike, que controla qué tan exagerado va a ser ese relieve. Entonces miren que yo aquí valores positivos lo que hace es que el relieve aumente, y si lo hago valores negativos o a 0 prácticamente, miren que no tenemos ese efecto. Entonces es muy interesante este nodo, y esto lo que hace es interpretar esta textura de color, que es esta que vemos por aquí, para luego llevarla mediante el normal map, procesarla y que el Principal BSDF esto lo convierta en un relieve. Y ahora, para explicar muy bien el bump, lo que quiero decirles es que lo que podemos hacer con el bump es algo similar a partir
del normal map. Lo único es que nosotros podemos controlar el tamaño en lo que es en parámetros un poco más definidos del relieve. Y la ventaja del bump y algo que diferencia el normal es que para utilizar un normal map sí o sí debemos tener una textura de normal, pero con el bump podemos de hecho incluso tener una imagen a blanco y negro y eso convertir en escala de grises para generar ese relieve. Y pues mediante ese relieve podemos ajustar el strength, el distance, tal cual como si estuviéramos utilizando un normal map. Así que el normal map es perfecto cuando solo tienes o solo necesitas una textura procedural simple como un noise para simular por ejemplo la piel de una naranja. Y pues específicamente si tienes la imagen, pero también puedes utilizar bump con una imagen a blanco y negro. Ahora encontramos otro muy interesante que es el displacement. El displacement, como ya mencionábamos brevemente, a diferencia por ejemplo del bump o del normal map, que solo engañan a la luz utilizando el relieve, porque realmente lo que hacen es hacer este relieve falso utilizando cálculos de luces, pero el displacement tiene algo muy interesante y es que mueve físicamente los vértices de la malla para hacer el relieve un poco más realista. Así que teniendo en cuenta eso, lo que va a pasar con el displacement, que es justamente el que tenemos acá, requiere de una geometría con subdivisión. Entonces miren que yo tengo una geometría casi low poly, pero si quisiera añadir más detalle, el displacement va a funcionar mejor. Y de hecho chicos, miren que aquí estamos utilizando las dos configuraciones, un normal y un displacement. Entonces mejor se va a ver esta configuración. Y más aún si nos vamos aquí por ejemplo a settings y aquí a surface, activamos la opción de displacement and bump. Entonces eso es algo muy interesante. Así que propiamente el displacement modifica un poco lo que vendría a ser la geometría y pues obviamente requiere de que añadamos subdivisiones para que se vea mucho mejor. Algo que quiero también explicarles es que yo estoy utilizando Blender Kit también para agregar texturas. Entonces si quieren ustedes practicar y ver cómo funciona cada material, les recomiendo descargarse Blender Kit, que de hecho es muy sencillo. Simplemente ustedes se van a la página de Blender Kit que les dejaré acá en la descripción y pueden descargar este add-on. De hecho, si ustedes lo quieren descargar desde el mismo Blender y si tienen activada la opción de web, desde la sección de Get Stations, aquí pueden descargar de hecho también Blender Kit. Entonces simplemente le dan en Get Stations y acá vamos a escribir Blender Kit. Como ven, aquí ya lo tengo instalado, entonces simplemente ustedes lo instalan también. Y listo chicos, ahora por finalizar, ya viendo toda la amplitud de los nodos, finalizamos con los nodos de entrada, que eran los que estábamos viendo en color rojo. En este caso tengo algunos, voy a explicar obviamente los que más se utilizan y empezamos uno de mis favoritos, que es el attribute. Aquí yo tengo un proyecto de ejemplo. Básicamente así se ve el render, es de un sculpt que hice de un retrato. Y ¿por qué me dirigí a este proyecto específicamente? ¿Y por qué vemos estos nodos? Bueno, la categoría de información de entrada, o básicamente estos nodos de entrada, lo que permite es darnos información sobre la escena, la cámara o el objeto propio, que no viene de ninguna imagen, de ninguna textura. Eso quiere decir que va a coger atributos propios de nuestra escena. Entonces, por ejemplo, este modelo. Empezamos con uno de los más sencillos de entender y es el attribute. El attribute lo que hace es que te permite leer datos personalizados guardados en la malla del modelo, como puede ser el siguiente. Por ejemplo, si yo me voy aquí y busco la opción que dice Attribute, puedo ver que yo pinté el modelo, pero no lo pinté mediante una textura, sino mediante el Vertex Paint, que esto es un modo de pintura que se hace a través de vértices, no es una textura como tal. Entonces, ¿qué hace esto? Que como eso es una información que está añadida directamente a la malla porque estamos utilizando la opción de vértices o de Vertex Paint, eso quiere decir que si nos vamos aquí a las opciones de información de Blender, aquí en Color Attribute voy a encontrar eso. Y miren que aquí tengo la opción de color. Entonces eso quiere decir que cuando yo conecte por ejemplo un nodo de Attribute, busco aquí específicamente ese atributo que es color, pues me va a colocar el color. Por ejemplo, si yo lo quito y no se va a colocar, por ejemplo, si yo quito este nodo y voy a render, miren que no tenemos esos atributos de color. Por ejemplo, si me voy a material previo, creo que lo vemos mejor también. Entonces básicamente es eso, y de hecho yo tengo que referenciarme de ese atributo de color. Entonces por ejemplo aquí yo escribo color y miren que automáticamente se actualiza. Y lo mismo podemos hacer esto mismo con otros canales. Por ejemplo, miren que aquí yo tengo el alfa y el alfa lo controlé también directamente desde el atributo. Y si recordemos, el alfa es un mapa que cuando tiene valores de color negro, totalmente negro, va a hacer
que se vuelva transparente. Entonces, por esa razón, miren que tenemos ese efecto bastante interesante como si fuera de pintura, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en el canal, cuando yo voy a dar una visualización de miren que lo vemos totalmente negro. Entonces nos genera ese map. Muy interesante para generar todo este tipo de cosas, y de hecho es el que más utilizo cuando hago este tipo de proyectos rápidos. Entonces recordemos que estos nodos lo que hacen es acceder propiamente a geometría de Blender o cualquier información directamente de Blender que no sea imágenes o texturas. Ahora encontramos otros que son de los más utilizados. Por ejemplo, encontramos el Fresnel. Bueno, Fresnel es uno de los nodos más usados, que calcula automáticamente cómo cambia la reflectividad según el ángulo de visión, según cómo estemos viendo el objeto. Y este se usa constantemente como un factor para un mix shader. Por ejemplo, para un factor como que tanto quiero de un efecto y del otro. Y esto es muy común, por ejemplo, para mezclar más vidrio transparente al centro y más reflejo en los bordes, para generar ese efecto muy interesante. Y como bien decía que estos nodos accedemos a información real de nuestro modelo, tenemos propiamente el Object Info, que se encarga también de recolectar esta información del objeto propiamente. Entonces encontramos su ubicación, su color y entre otros parámetros que se utilizan de manera muy específica. Esto es muy usado para variar materiales entre copias del mismo objeto, como árboles o rocas dispersas, y si se está seleccionando. Por otro lado, encontramos el Geometry, que ya accede a propiedades más específicas. Si antes estábamos hablando del objeto, esto accede a propiedades de geometría. Entonces por eso vemos, si accede a propiedades de geometría, sockets de color morado, porque accede a esas propiedades específicamente. Entonces nos da datos como la malla, la posición, las normales, todo esto para acceder directamente al modelo. Y ahora quiero recalcar algo. Posiblemente estos nodos de entrada los vamos a ver en configuraciones muy específicas y posiblemente solo en Blender, porque como estos nodos acceden directamente a información de lo que es de nuestro modelo, eso quiere decir que vamos a tener que configurarlo exactamente para Blender, porque trasladar esto tal vez a otro programa va a ser algo complicado y vamos a tener ciertos conflictos. Entonces estos nodos se suelen utilizar en casos muy específicos y realmente casi no se utilizan, por ejemplo, a la hora de crear un material que sea funcional para otros programas o para proyectos un poco más generales fuera de Blender. Ahora, chicos, les voy a enseñar un poco también de la interfaz de los nodos. Pues ya de por sí creo que ya la vimos toda, pero hay unas cosas muy específicas que realmente no afectan en absolutamente nada la configuración de los nodos, pero sí nos ayudan a ser muy organizados. Y es como crear estos frames para que nosotros podamos darle un nombre. Esto, la verdad, es una de las cosas que tiene Blender que me encantan, porque podemos organizarlos según la complejidad de nuestro material. En este caso pues tengo unas texturas muy sencillas, no tengo nada complejo, pero por ejemplo si yo estoy configurando algo más complejo y quiero, por ejemplo, crear un frame para específicamente esta configuración, pues simplemente lo que voy a hacer es seleccionar ambos y le doy clic derecho, y aquí vamos a encontrar varias opciones. En este caso vamos a ir a la opción que dice Join in a New Frame. Esto va a crear un frame y aquí yo puedo llamarlo, no sé, configuración de color o por ejemplo color. Aquí también puedo darle como el label para que quede ahí, y aquí podemos configurar su color. La verdad, estas opciones son muy personalizables y en general todo lo que podemos encontrar ahí. Ahora hay otra cosa también muy interesante que tiene Blender, y es que es la capacidad de simplificar básicamente toda esta configuración. Entonces, ejemplo, yo doy clic derecho a todo esto y yo puedo hacer algo que se llama Make a Group. Entonces, una vez teniendo seleccionado todos los nodos, yo le doy por ejemplo acá Make a Group, y esto lo que hace es hacer todo un grupo de nodos. Aquí miren que se desapareció lo que teníamos, no se preocupen, pero cuando le damos tabulador, miren que todo quedó en un solo nodo. Entonces eso también nos ayuda mucho, nos ayuda a ser muy organizados para crear grupos de nodos y en general tener una amplia gama de complejidad para variar entre materiales o entre configuraciones. Y
y pues yo cada vez que quiera acceder pues simplemente doy doble clic y miren que aquí lo tenemos. En general tenemos exactamente las mismas configuraciones, le doy tabulador y salgo de ahí. Entonces es algo muy interesante y pues de igual manera tenemos formas de revertirlo. Por ejemplo aquí un group y miren que ya queda ahí. Y en dado caso que yo quiero por ejemplo también hacer esto que ya no pertenezca a ese frame, entonces simplemente le doy aquí remove from frame y miren que ya está afuera. Entonces eso es en cuanto a esta interfaz que tiene y por ejemplo aquí podemos añadir también ese frame y de igual manera para eliminarlo pues seleccionamos, damos clic derecho y le damos delete seleccionando el frame. Son cosas que pues tiene directamente Blender para la organización de los nodos, algo la verdad muy sencillo. Y listo chicos, para finalizar vamos a crear nuestro primer material procedural, que es este, que es básicamente como un efecto así medio metálico, corrosivo, que ya está desgastado, tal vez con un toque de óxido. Entonces vamos a crearlo desde cero. Primeramente yo tengo una esfera que ya tengo aquí un Subdivision Surface, así que voy a aplicarlo. Para hacer la subdivisión es muy sencillo, simplemente ustedes pueden apretar Control 1 o Control 2 para los niveles de subdivisión y ya. Y pues obviamente agregando nuestra esfera desde acá. En este caso ahí ya lo tengo y vamos a aplicar exactamente este método procedural donde no vamos a estar utilizando ninguna imagen, sino vamos a utilizar los nodos de textura que son los que habíamos visto. Entonces primeramente vamos a iniciar con un noise texture. Este va a ser el encargado de convertir esto a un ruido un poco más parecido a lo que es el metal, ya que tiene estas propiedades de noise. Y por último vamos a añadir el color ramp para crear una máscara. Entonces aquí es muy sencillo, vamos a conectar el color directamente aquí al factor y este lo vamos a conectar directamente a la capa, al input metálico. De esta manera ya encontramos algo por acá, así que lo único que hay que hacer es ajustar estos valores de escala y de detail. Entonces podemos hacerlo, aumentar un poco más la escala o disminuirla. Yo recomiendo obviamente aumentarla para que tengamos un efecto más procedural, aumentar un poco más el detail, puede ser el roughness también para añadir este efecto un poco más randomizado y si queremos podemos jugar un poco acá con esto para hacerlo que resalte un poco más, ¿no? Tratando de que se busquen un poco en el centro. Una vez ya teniendo esa máscara de blanco y negro bien definida como lo tenemos acá, donde el ruido es básicamente el blanco, ¿sí? Y donde el negro vamos a tener el óxido o no metal. Ahora, ¿cómo podemos ver mejor esto o esta máscara? El blanco será básicamente el metal puro y el negro de esta máscara va a ser el óxido no metálico. Ahora, el segundo paso es reutilizar esta misma configuración. Entonces selecciono todo esto, doy Shift D, lo duplico. Y este va a ir directamente al base color porque vamos a añadir ese apartado de color. Entonces esto lo bajo por aquí y esto lo subo por aquí. Ahora simplemente esto lo voy a conectar aquí al base color. Vemos que cambia un poco y voy a cambiar directamente acá los colores. Entonces bajo esa lógica, como teníamos la máscara, el blanco va a ser donde tengo el metal. Entonces si es metal sería como más o menos de color gris, más o menos por acá, así, algo así. Y tenemos esta que la de negro habíamos definido que es el óxido o no metálico. Entonces voy a definir un color más o menos como anaranjado, como por estos lados, casi marrón. Vamos a hacerlo un poco más así. Y miren que ya tenemos ahí ese efecto. Y ahora para darle un toque de variación voy a ajustar un poquito el scale para darle un toque más de variación a lo que vendría a ser ese metal. Entonces miren que yo ajustando un poco aquí se ajusta el color más o menos de esta manera. O si no, también si nos gusta como se ve ahí también lo podemos definir. En este caso voy a darle un toque para que se vea así, un poco más randomizado. Ahora para el paso 3, usando la misma lógica, vamos a hacer exactamente el mismo proceso para el roughness. Recordemos que el roughness maneja estas propiedades un poco más como si fuera un toque más de vidrio o más liso. Entonces voy a simplemente duplicar esta configuración que ya tengo y voy a conectarla aquí directamente al roughness. Aquí ya empezamos a ver cosas muy interesantes. Miren que aquí lo que hicimos fue aislar que vendría a ser esas zonas para que algunas partes sean un poco más rugosas y otras menos rugosas. Recordemos que todo esto se hace bajo colores muy planos como el blanco y el negro. Es por eso que en las texturas encontramos directamente imágenes en blanco y negro porque es mucho más fácil de manipular para hacer
estos contrastes de rugoso o menos rugoso o liso. Ahora miren, cuando yo modifico aquí lo que vendría a ser el color run, miren que aquí no tenemos tanta rugosidad. Si recordamos, el negro es para la parte del óxido. Miren que ya aumentando un poco vamos a tener que en ciertas partes ya lo que vendría a ser esa rugosidad desaparece, ¿no? Entonces podemos jugar con esos valores tanto de un lado tanto del otro, pero recordemos que el negro es donde tengo la parte de no metálico o de óxido, entonces voy a dejarlo más o menos en unos parámetros como estos, y este es el metálico puro, ¿no? Entonces miren que si yo lo aíslo más hacia la derecha, vemos que esa parte va a reflejar un poco más, y si alejo, por ejemplo, lo que vendría a ser esta parte que es como del óxido, vemos que es un poco más rugosa o que no refleja tanto, ¿no? Entonces miren que tenemos ya un efecto muy interesante en eso. Entonces podemos jugar con esos parámetros, algo que se ajuste a lo que deseemos. Y más o menos en estos parámetros lo dejé, creo que se ve muy bien. Y ahora vamos a aplicarle un detalle para que sea un poco más fino esto, y es agregar el bump. Recuerden que aquí no vamos a utilizar el normal, porque el normal propiamente utiliza este mapa de normales que ya veníamos hablando anteriormente. Por lo cual vamos a utilizar el bump, que se interpreta en escala de grises, y recordemos que estos noise textures manejan en escala de grises. Entonces por esa razón vamos a utilizar el bump. Entonces miren que todo es básicamente como en esa lógica. Y para verificar lo que estoy diciendo, miren, si yo conecto el noise texture directamente, miren que lo tenemos en colores como de blanco y negro. Obviamente aquí los interpreta de manera diferente porque hicimos otras configuraciones acá, pero eso quiere decir que todos estos que son de textura son en blanco y negro, por lo tanto vamos a utilizar el bump. Entonces lo que va a hacer es agregar este noise texture, y aquí el que dice factor, que es el que maneja lo que es todo el tema de estas escalas de grises entre blanco y negro, vamos a conectar el bump directamente acá al stroke, pero aquí no debería ir en el stroke propiamente, sino debería ir en el height, ¿vale? Con control y clic podemos irlos moviendo dentro de estas entradas. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es conectar el normal con el normal de acá. Ahora empezaremos a ver algunos detalles muy finos de pronto de relieve, pero aquí hace falta ajustar algo, y es directamente el noise texture. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un scale mucho más fino. Entonces aquí yo puedo irlo regulando de esta manera, y miren que ajustando el scale y dejando esto en un valor de 0.005, que es básicamente el distance que nos da como ese pequeño relieve, ya aquí el strength lo tenemos al full. Miren que aquí de hecho lo podemos ver bien. El strength es básicamente el que se encarga de hacer el efecto de relieve, y el distance se encarga propiamente de generar estos detalles finos de micro relieve que más o menos se alcanzan a ver acá. Miren, por aquí los tenemos, ¿no? Son estos pequeños detalles. Si yo lo dejo en 0, miren que no tenemos nada, pero aquí en 0.05 ya vemos esos detalles de micro relieve. Obviamente va a depender mucho también de la escala. Si manejamos una escala muy pequeña, esto se va a terminar haciendo un poco más grande. Miren, por ejemplo, más o menos por acá ya se llega a perder un poco, ¿no? Entonces va a depender de qué tanto. Si aumentamos en valores positivos, la escala va a ser esos detalles un poco más micro, y en menos pues van a ser un poco más grandes. Cerca al 0 va a ser un poquito más grande esos detalles. No sé si se logra apreciar, pero pues estamos mirando todo este pedacito de acá. Y listo, chicos, miren, así ya tendríamos prácticamente un material hecho de manera procedural, sin imágenes. Y fíjate que esto es 100% procedural, porque podemos, por ejemplo, cambiar el color. Por ejemplo, si yo quiero que sea rojo, morado, amarillo, cambiar tal vez un poco más, que sea más metálico. Y esa es la ventaja de los materiales procedurales, que podemos cambiarlos acá. Ahora, si yo quiero simplificar esto, simplemente puedo, por ejemplo, crear un grupo y listo. Miren, gente, aquí ya tenemos nuestro material procedural guardado ya en un grupo. O si, por ejemplo, queremos crear un frame específicamente para esto, podemos hacerlo. Entonces vamos aquí donde dice New Frame, y aquí lo podemos personalizar. Por ejemplo, aquí metal, y listo. Miren que así tenemos básicamente un material totalmente procedural, y utilizando lo que hemos visto. Y con esto recorrimos el sistema de shading de Blender completo, la interfaz, el principal BSDF capa por capa, los demás shaders BSDF, las texturas, el color, la conversión, los nodos vectoriales, los nodos de entrada, y cómo organizar todo
todo para que no se vuelva un caos. La idea de este video no era que memorices cada nodo, sino que entiendas la lógica. Eso es realmente lo más importante. Información que entra, cómo funcionan las texturas, las coordenadas, cómo se procesa y se combina, por ejemplo el tema de los colores, la conversión y en general todo lo que vimos acá y cómo todo esto finaliza en las propiedades físicas de un shader como es el principal BSDF. Una vez entiendes ese flujo, cualquier material que veas en internet, por complejo que parezca, se vuelve algo que puedes desarmar y entender en vez de pensar que esto es una caja negra. Así que lo que más te recomiendo es experimentar, jugar con todos estos parámetros. Así que si te gustó el video y quieres aprender más acerca de texturizado, recuerda que aquí está la masterclass donde te puedes unir a nuestra comunidad totalmente gratis, y si quieres entrar a esta masterclass lo puedes hacer por el módico precio que estás viendo en pantalla y poder afianzar un poco más los conocimientos de texturizado por capas, que es algo que se utiliza en la industria de los videojuegos y de animación y que incluso se puede llegar a comparar con un programa como es Substance Painter. Y lo mejor de todo es que lo hacemos de manera gratuita con Blender de manera fácil y sencilla. Así que nada, espero que te haya gustado el video y que hayas podido afianzar un poco tus conocimientos sobre los nodos de shading en Blender. Así que nos vemos y hasta la próxima y bye.